En el año 2013 salió una película que hasta el momento es una de mis favoritas, ya que contiene, pues para mi punto de vista, de todo. Es acción, romance, suspenso y bueno, demás. Y hablo de la película de los Juegos del Hambre, en específico la 2, que es En Llamas. Esta saga de películas está inspirada en los libros de la escritora Susan Collins, que si tienen oportunidad les recomiendo que lo lean, son muy buenos sus libros. Básicamente hay 12 distritos donde se escogen a dos jóvenes para luchar a muerte en una cornucopia, y el ganador es merecedor pues de su propia vida y de las riquezas del Capitolio. Pero para este podcast me quiero enfocar en el inicio de esta película, ya que aparece una escena que nos va a servir de mucho para comprender lo que vamos a desglosar el día de hoy. Y es que el personaje de Katniss Everdeen está situada en un bosque y parece que es muy temprano, se ve muy de mañana, aproximadamente, no sé, a mi intuición como las 7 de la mañana, y está mirando cerca de una laguna hacia el cielo. Y pareciera como si estuviera pensando, pero surge la pregunta de ¿en qué está pensando, no? Y bueno, hay que tener claro que ella ya había pasado por unos juegos que fueron muy sangrientos y obviamente le causaron muchos traumas. Y quizás solamente meditaba en ello o posiblemente también estaba meditando en resultados posibles si ella no hubiera tomado ciertas decisiones, cuál hubiese sido el resultado de todo ello, ¿no? Aunque pues bueno, ya lo que había pasado pues pasó, ¿no? Después de esto aparece en escena el personaje de Gale, su amigo y enamorado, y parece que Katniss como que se espanta cuando escucha pasos y la apunta con su arco y flecha, y también Gale se queda de wow, 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 espera, no me dispares, ¿no? Katniss le reconoce, se saludan y Gale le propone ir a cazar a Katniss ahí en el bosque y se adentran en el bosque, ¿no? Al estar buscando alguna presa, se encuentran a un conjunto de aves que acá en México le llamamos guajolotes. No sé si realmente sean guajolotes, pero hacen el sonido así de gordo, 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 ¿no? Es mi imitación de guajolote, no se rían. Y cuando Katniss dispara su flecha contra una de estas aves, tiene una visión, se le podría llamar como un flashback, en donde pareciera que el ave es el muchacho el cual ella mató en uno de estos juegos. Después de esta visión ella se nota muy espantada, choqueada y Gale trata de calmarla, pero Katniss le dice, no, aléjate de mí, ¿no? Y después de unos segundos, pues bueno, se logra calmar un poco, pero se puede notar que Katniss se siente fuera de su realidad. Sigue con la adrenalina de este suceso que pues realmente pareciera como si hubiese sido ayer, ¿no? Y es por esto que a este podcast le quise poner traumas y estrés, tatuajes de la mente, ¿no? Porque llega a ver cosas que se nos quedan tan grabadas en nuestra mente que cuando pasa algo que nos recuerda aquel suceso, sigue tan fresco como si hubiera sucedido ayer. Pues bueno, mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien o lo mejor posible. Los invito a seguirme aquí en YouTube si me está escuchando desde YouTube o también en Spotify o si no, me está escuchando en alguna otra plataforma, ahí dale en seguir, en suscribirte, en darle like, compártelo con tus amigos. Sé que este tipo de contenido puede ayudar a muchas personas y bueno, vamos a adentrarnos un poco más en este tema que es el trauma y el estrés. ¿Cómo se puede dar el trauma y el estrés? Bueno, se dan una exposición a algún evento traumático o cambio en nuestra cotidianidad, ya sea el fallecimiento de un familiar, exposición a un asalto o un accidente, incluso el divorcio o algo que sucede cotidianamente, ¿no? Yo sé que algunos están pensando, traumas y estrés a poco se asocian mucho. Ok, vamos a ir viendo esto poco a poco. Por ejemplo, el trauma es un choque emocional o una impresión que es muy intenso, causados por algún hecho o acontecimiento negativo, ya lo mencionamos, sea el fallecimiento de un familiar, exposición a un asalto o bueno, infinidad de situaciones, ¿verdad?, que nos pueden generar un trauma. Y el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación. Y pues bueno, nos hace sentir frustrados, furiosos o nerviosos, ¿no? Es decir, el estrés es cuando estamos expuestos a situaciones donde creemos que nos supera todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, si te dejan una carga de trabajo muy fuerte en tu oficina, te empiezas a estresar porque crees que todo lo que está sucediendo a tu alrededor, todo lo que tienes que entregar, todo lo que tienes que cumplir, crees que te supera y llegas a pensar que pues bueno, no vas a lograr conseguir tu objetivo, ¿no? Entonces te puedes sentir frustrado, furioso, nervioso, incluso preocupado o angustiado, ¿no?
Es aquí donde estos dos tienen una gran similitud porque los dos generan una tensión, los dos generan un nerviosismo, una angustia, una preocupación. También en las dos situaciones hay un choque emocional. Y para ejemplificar un poquito más esto, no sé, se me ocurre. Cuando uno está expuesto a ya sea un trabajo muy estresante, en el cual pues tu jefe te está siempre pidiendo, ¿no? El trabajo y te está presionando para que entregues ciertas actividades, para que cumplas con ciertas cosas, y no solamente en el trabajo, ¿no? También en la escuela, incluso con tu familia, ¿verdad? Pero cuando estás sometido a este tipo de situaciones que te presionan, que te estresan, puede llegar un punto en donde tú renuncies a este trabajo y es un trabajo de oficina regularmente, ¿no? Entonces, en futuros empleos que tú busques conseguir, vas a evitar a toda costa, sea consciente o inconscientemente, vas a evitar otro trabajo en una oficina. ¿Me explico? Porque como tú ya viviste una situación estresante en una oficina, lo estoy tomando como ejemplo, tú lo que vas a buscar es ya no volver a vivir por esta situación tan estresante y angustiosa, sino que ahora vas a buscar tener otra cotidianidad. Y algo que desencadene un trauma y por consecuente genere estrés puede ser, por ejemplo, un proceso de divorcio, ¿no? En el cual tú te enteras que tu pareja te es infiel y suceden varias situaciones y esto te generó un trauma. Y al tú buscar divorciarte, buscar separarte de esta persona, te estás empezando a someter a una condición de estrés. Empiezas a estresarte por buscar separarte de esta persona, por buscar tu propio camino, ¿no? Y entonces el papeleo, ir a tal lado o hacer tales cosas, te empieza a generar un estrés y más si tienes hijos, ¿no? Las personas que tristemente hayan pasado por esta situación, sé que lo comprenderán que primero te traumas, ¿no? Quedas como en un estado de shock en el que dices, wow, o sea, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué me fue el infiel tal persona? ¿O por qué me engañó con tal persona? Bueno, pueden pasar por tu cabeza mil preguntas, ¿no? Y después el proceso que sigue es un proceso muy estresante, ¿no? ¿Y cómo puedes saber tú que tienes estrés? Bien, vamos con algunos síntomas, ¿no? En el que te puedes irritar fácilmente. Puedes desencadenar incluso síntomas de la ansiedad, ¿no? Ya lo hemos visto en podcast pasados, ¿no? En el cual te preocupas demasiado, puedes estar angustioso por ciertas situaciones, puedes estar muy nervioso, incluso puedes estar muy frustrado, ¿no? También puedes tener síntomas de depresión, ¿no? Una falta de energía, una falta de motivación, incluso le pierdas el sentido como que a la vida y cuando el estrés es muy profundo, cuando también el trauma es muy fuerte, llega un punto en donde te sientes fuera de tu realidad, en donde sientes que lo que estás viviendo no es real, ¿no? Es lo que habíamos hablado el podcast pasado, ¿no? Cuando tocamos también en depresión y ansiedad, ¿no? También una persona que estuvo sometida ya sea al estrés o a un trauma llega a ser apático con los demás, ¿no? Por ejemplo, si ven pasando una persona llorando o está sentado en una banqueta una persona llorando o incluso está pidiendo ayuda y demás, la persona que fue sometida a una situación traumática o de estrés llega a ser apática con esa persona e incluso se puede seguir derecho, no hacerle caso o simplemente ahí medio ayudar y ya, ¿no? O sea, como tratar de saciar como el remordimiento de, pues bueno, la voy a ayudar porque si no, después me voy a arrepentir y no quiero eso en mi conciencia y bueno, ya le vas a ayudar, ¿no? Puede también esto ser un síntoma, ¿no? Limitas expresar, va muy relacionado, ¿no? Con lo anterior, que limitas expresar tus sentimientos o las emociones a los demás, o lo haces muy pocas veces, o con ciertas personas. Hay gente que dice, no, yo solamente puedo expresarme confiadamente con una o dos personas. Bueno, esto significa que quizá viviste una situación estresante que posiblemente alguien te falló, alguien defraudó tu confianza o una situación traumática, ¿no? Que también alguien jugó mal en contra de ti y pues ahora por eso tú limitas expresar tus sentimientos o lo que sientes a las demás personas y solo lo externas a personas que le tienes confianza y muchísima, ¿no? Entonces, esto también puede ser un síntoma de que tuviste algún trauma o estuviste expuesto a estrés. También puedes entristecerte con facilidad. Cualquier cosita, incluso te pueden llegar a decir que eres un sensible, porque con todo te entristeces, pero realmente es porque quizá viviste
algo en tu vida que desencadenó una serie de emociones, una serie de sentimientos que ya cualquier cosita te entristece, ya cualquier cosita te desanima, ¿no? Y esto es porque estuviste expuesto a situaciones traumáticas o estresantes, ¿no? No logras formar vínculos afectivos, tienes dificultades en tus relaciones, ¿no? Llegas a ser una persona negligente, llegas a descuidar tu salud física y tu salud mental, ¿no? Por concentrarte en otras cosas. Y si te fijas, esto es un síntoma de depresión, ¿ves? En donde tú te descuidas, descuidas tu higiene personal, descuidas tu higiene mental, ¿no? Evitas lugares, personas o recuerdos que te hagan sentir mal o negativamente, ¿no? Y tienes una angustia constante. Y lo que habíamos tocado de que te entristeces frecuentemente, pues también eres exagerado en ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si viviste un evento traumático en el, no sé, en el transporte público, llegas a ser exagerado cada que te subes nuevamente a un transporte o vas en estas zonas, ¿no? Puedes llegar a tener un miedo exagerado, una angustia o incluso te puede dar un ataque de pánico, ¿no? Tocamos en el podcast de ansiedad que el tener ataques de pánico o ataques de, sí, algunos le llaman ataques de ansiedad, no necesariamente es porque tengas ansiedad, sino porque posiblemente viviste un evento traumático o con mucho estrés y esto puede desencadenar ataques de pánico en el que te sientes mal, te falta la respiración, te duele el pecho, te sientes fuera de tu realidad, ¿no? Entonces, no porque tengas ataques de pánico significa que tengas ansiedad necesariamente, ¿no? Y aquí vamos con un tema que se me hace a mí muy interesante, que es el estrés postraumático, que es cuando estás expuesto a una situación que te generó mucho estrés y trauma a la misma vez. O sea, que te traumaste y a la vez también te estresaste con esta situación. Por ejemplo, si un familiar tuyo tiene un accidente y tú estuviste presenciando este accidente, bueno, ya generaste ese trauma porque pues ves el accidente, ¿no? Quizá la persona estaba sangrando o no sé qué pudo haber pasado, pero a la vez también te genera un estrés porque buscas una atención médica y si no llega ninguna ambulancia, ningún médico, no llega ayuda, tú pues te mueves para buscar algún hospital, para buscar algún médico, para que atiendan a tu familiar. Entonces aquí es donde se viven las dos experiencias, ¿no? Tanto el trauma como el estrés. Y esto puede generar un estrés postraumático. También se da en otras circunstancias, claro, pero más o menos para ejemplificar y que lo logres entender. Como siempre reitero en cada podcast y creo que no me cansaré de decirlo, también es bueno que tú te atiendas, es bueno ir a un psicólogo, incluso también a un psiquiatra. Estaba platicando la semana con una persona y le comentaba que el tomar medicamentos, el ir a un psicólogo con un psiquiatra no es sinónimo de estar loco, no es sinónimo de que te falta un tornillo, no. Eso es sinónimo de que también tú cuidas tu mente y también la mente puede desencadenar enfermedades físicas. Eso lo veremos más adelante con enfermedades somáticas. Pero el atenderte no es sinónimo de que estás loco. No, para nada, no sé por qué se ha hecho esa cultura, pero no es así. Si puedes buscar una atención profesional, hazlo, ¿no? No solamente te informes con podcasts y algunos videos, no, sino también ve con algún profesional y créeme que te va a ayudar muchísimo. Y bueno, después de esta pausa, volvemos con los síntomas del estrés postraumático, ¿no? Que también puedes tener un flashback, ¿no? Recuerdos o visiones, por ejemplo, en la historia que les contaba, bueno, en la película que les contaba al inicio, ¿no? De los Juegos del Hambre, cuando Katniss, al matar a este pajarito, al guajolote, eh, con mi imitación de guajolote, cuando le dispara a esta ave y recuerda al muchacho que mató. Esos son flashbacks donde te vienen recuerdos de repente, sin siquiera que tú lo permitas, sino que llegan así de repente. Viste alguna situación o viste, no sé, algún objeto, alguna persona, algún lugar, algún color o algo que te recuerda luego ese momento, ¿no? Y también te puede dar insomnio, sientes un dolor profundo, siempre estás en estado de alerta y te alteras muy fácilmente, ¿no? Y el estrés y los traumas sí generan una ansiedad y una depresión. Sí puede generar uno de estos trastornos. Sí puedes estar angustioso, puedes estar falto de motivación, frustrado, con sobrecargo de pensamientos, puedes tener una falta de energía, te sientes perdido. Y esto es muy recurrente porque no es para menos. Una situación traumática
te cambia totalmente tu vida cotidiana. Y esto es sumamente complicado para cada uno. No es para menospreciar lo que a cada uno nos pasa. Si tuviste un evento traumático y un evento estresante, no es para que llegues y digas, ay, lo voy a superar en algunos días. Aunque bueno, los que viven situaciones muy fuertes, pues obviamente no dicen esto, ¿verdad? Pero también pequeñas cositas que te pueden desencadenar cierto estrés o incluso te puede cambiar un poco tu percepción de cómo veías la vida o tu vida cotidiana. También eso puede afectar de ahora en adelante todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que digas. Y por eso es bueno que pongas atención, ¿no? En cómo te diriges hacia ti mismo y hacia la vida, hacia tu entorno. Es bueno a veces hacer pausas. Ahorita por la pandemia del COVID, realmente todos tuvimos una pausa, ¿no? Y muchos se dieron cuenta de cosas que tenían muy en lo profundo de su corazón y que hasta no hacer una pausa se dieron cuenta. Bueno, yo fui una de esas personas que creí que la ansiedad ya la había superado, pero cuando llegó esta pausa a nivel mundial, me di cuenta que la ansiedad no había sido eliminada, solo había sido oculta, como que la había querido tapar con tierra. Tierra, llámese actividades, llámese amistades, llámese, no sé, una infinidad de cosas, ¿no? Que traté de tapar esta ansiedad. Pero cuando se hizo esta pausa, fue como de empezar a escarbar hasta lo más profundo de mí y ver que no estaba bien, que había cosas que solucionar y que hasta que no hice esta pausa me di cuenta. Es bueno que hagas una pausa en tu vida, si estás lleno de actividades, si estás lleno de cosas, y analices si realmente estás bien o no estás bien. Un amigo querido, Alex Bell, platicaba conmigo y me decía, ¿no? A veces está bien no estar bien. Por cierto, hago un paréntesis, vayan a escuchar sus podcasts, también tiene contenido que es similar, que también te puede ayudar, te puede animar, te puede motivar y también te puede hacer ver la vida de otra manera, desde otro ángulo, ¿no? Entonces, te voy a dejar también las redes sociales de este amigo que también hace este tipo de contenido. Te invito a que lo vayas a ver y créeme, también te va a ayudar mucho y también tiene un enfoque muy, muy bueno. A mí me encantan sus podcasts, yo lo he escuchado siempre es que saca uno, yo lo escucho luego, luego. Entonces, yo sé que te va a gustar. Entonces, como él me decía, a veces está bien no estar bien. Y tienes que hacer esta pausa y aquí vamos a iniciar con algunas recomendaciones que te voy a dar para que si estás viviendo una vida estresante o acabas de vivir un suceso traumático, logres saber qué hacer. Porque muchas veces vivimos cosas y decimos, pero ¿qué hago? ¿No? ¿Qué es lo que puedo hacer? Ya no puedo hacer más, ya lo que sucedió, sucedió, ya estoy metido en este problemón o ya pasó tal cosa, solamente lo tengo que enfrentar. Sí, lo tienes que enfrentar, tienes que dar la cara ante las situaciones, pero también puedes hacer otro tipo de cosas que te van a ayudar. Por ejemplo, cada que te lleguen ciertos ataques, respira profundo, respira y exhala por aproximadamente 1 minuto y hasta que te calmes, tú sigues respirando, respira y exhala, ¿no? También tienes que reconocer qué es lo que te traumó o qué es lo que te causa estrés. Debes identificar cuáles son los pensamientos negativos, cuáles son esos pensamientos que te tumban. Tienes que identificar uno y cada uno, e incluso en una libretita, anótalos, ¿no? Tienes que estar consciente de que tu situación actual no define tu futuro. Busca el vivir hoy. No te adelantes al mañana. Mañana no sabemos qué es lo que va a suceder, pero busca vivir el hoy. Si hoy estás con vida, si hoy puedes pensar, si hoy te puedes levantar, entonces el día de hoy te fue mejor quizá de lo que te fue ayer. Solo concéntrate el día de hoy porque si tratas de concentrarte en el día de mañana con las fuerzas de hoy, mi amigo, te vas a tumbar. Entonces, solo enfócate el día de hoy. Mañana pues ya vendrá y mañana tendrás nuevas fuerzas. Pero el día de hoy lo tienes que enfrentar con las fuerzas de hoy. No te tienes que desesperar ni frustrar si algo no pasa como queremos. Debes de conservar siempre una tranquilidad y una calma. Y saber que hay otras maneras de realizar las cosas, aunque no lo veamos en el momento, porque suele suceder, ¿no? En el que pasa algo y decimos, no, es que solamente estaba de esta manera, es que solamente podía hacerlo de este modo. Y ya cuando pensamos un poquito más las cosas decimos, no, pero también lo puedo hacer así, ¿no? Entonces,
debes de calmarte y saber que hay otras maneras de hacer las cosas, no solamente de la que tú piensas en el momento. Y para poder identificar cuál es la otra manera, aunque ahorita no lo veas, primero es calmándote, ¿no? Y meditando en tus posibles soluciones. Busca no bloquearte ni encasillarte en un solo método o situación, lo que hablábamos ahorita, ¿no? No te encasilles con algo, no te bloquees por algo, no, sino trata de relajarte, respira profundo y di, ok, puede haber otra manera. Y busca otra manera si la que tienes en mente te bloquea. Busca también ayuda profesional y platica con alguien, con un amigo, con una amiga, con algún familiar. Platícalo. Es bueno también platicar cómo nos sentimos, qué es lo que pasa por nuestro corazón, por nuestros pensamientos, ¿no? Es bueno rodearse de personas. No sé por qué también se ha normalizado que ves personas, ¿no? Que dicen, no, yo solo puedo, no, es que yo ya me acostumbré a hacerlo solo, no, es que yo siempre lloro solo en mi cuarto y empiezan a normalizar esto y no es así. No porque lo superes solo, no porque estés solo significa que eres más fuerte o que nadie te quiere, no. Ya lo platicamos también en el podcast de depresión. Hay al menos en el mundo una persona que te pueda ayudar. Así por muy odiado que seas, por muy mal que caigas a las personas, hay al menos una persona dispuesta a ayudarte. No limites tus sentimientos. Es bueno llorar. También el sentirse triste es bueno. No está mal. Si tienes que llorar, llora todo lo que tengas que llorar, pero tienes que recordar que la tristeza y el llanto no dura para siempre. La tristeza, el llanto, los pensamientos negativos, lo negativo, todo lo negativo es temporal. Nada de eso es eterno. Cuando caminas en el camino correcto, créeme que nada de eso es eterno. Todo lo malo es temporal. Y también debes entender que no hay un tiempo concreto para superar algo. Si una persona superó un evento traumático que tú también viviste, si esa persona lo superó en una semana, por ejemplo, no esperes tú también superarlo en una semana. Puede que incluso a ti te tome 5 años. Porque eres tú. Eres muy distinta a esta persona. No busques compararte con otras personas. Vive tu proceso. Vive tu duelo. Vive lo que has vivido. Valga la redundancia. Vívelo. Y no busques superarlo pronto. Búscalo superar en el momento correcto. ¿Y cuándo es el momento correcto? Cuando aprendes a vivirlo, cuando aprendes a llorarlo, cuando aprendes a sentirlo y cuando identificas todo, entonces logras superarlo. No esperes superarlo olvidando todo, porque no es así. Y aún así busca hacer otras actividades, ya sea ir al gimnasio, leer, jugar, caminar, ir a un parque, aprender a tocar un instrumento, dibujar, colorear, lo que sea. Pero también ten ratitos en donde puedas darte como que hay un medicamento que nunca se me olvida, que es que estaba aquí en México, bueno, que pasaban los comerciales y se llamaba Dalai, ¿no? Que era como un calmante, un medicamento que te relajaba. Entonces utilizaré el término de este medicamento para decir, date un Dalai, date un Dalai en tu vida. Sí, como les dije, es bueno llorar, es bueno sentirse triste, pero también date espacios en donde puedas concentrarte en hacer ejercicio, en leer algún libro que te gusta, en jugar, caminar, lo que les dije, ¿no? Entonces, también es bueno concentrarse en otras cosas y tomarse esos respiros. Es bueno, tus 5 minutos de sneakers. También así se le llama a un chocolate. Y recuerda, si alguien pasó por un evento traumático o estresante, no es para menospreciarlo. Estaba leyendo también una nota, un artículo en donde el 60% de la población a raíz de esta pandemia desarrolló una depresión y el 40% de ese 60% fue a raíz de un evento traumático o estresante. Entonces, no hay que tomar por menos el estrés o los traumas, porque no es así. El trauma y el estrés puede desencadenar una serie de situaciones que, bueno, como ya lo he dicho en otros podcasts, es como vivir un infierno. Y para concluir, solamente te animo a que no dejes que el sentimiento de lo que sucedió se tatúe en tu mente. Puedes recordarlo, sí, pero busca que en un futuro no duela o defina lo que hagas. No dejes que tu mente sea una cornucopia de tus propios juegos.
Espero haya servido de algo este podcast. Les repito, si puedes compartirlo, hazlo. Sé que va a ayudar aunque sea a una persona, ¿no? No olvides suscribirte, seguirme y pues bueno, seguimos pendientes. Se vienen otros podcasts muy buenos y una disculpa por no haber estado subiendo contenido estos días. La verdad es que no sabía bien cómo desarrollar este podcast, pero bueno, al final de cuentas la inspiración vino desde arriba y pude realizar este podcast que me costó un poco resumirlo porque es un tema muy largo y muy extenso y pues bueno, posiblemente hagamos una segunda parte de este podcast. No ahora, pero sí, posiblemente hagamos una segunda parte, ¿vale? Entonces, les mando un abrazo, como diría Hola, soy Germán, un abrazo psicológico a la distancia, cuídense mucho y no olvides hablar con alguien, no olvides atenderte y por sobre todo no olvides que tu vida es importante, ¿ok? Nos vemos, gracias, chao.